Dios les bendiga, amados hermanos, tengan todos muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Esperando en Dios que llenos de paz, llenos de tranquilidad, de gozo en el Señor, confiando en sus promesas y confiando en que Él es Dios todopoderoso, soberano y que Él tiene control de todo, hermanos. Esa debe de ser nuestra postura en estos días que estamos viviendo, en estos días que nos ha tocado pasar, ¿verdad?, a esta generación que vivimos aún en este año 2020 de la historia humana. Dios me les bendiga a todos, sean bienvenidos, pues reciban un saludo de su servidor, Oscar Gutiérrez, para servirles, hermanos amados. Es un gusto, es un privilegio nuevamente tenerles con nosotros hoy día sábado, siempre por este medio. Pues mientras no podamos tener nuestros cultos presenciales, pues vamos a estar acá transmitiendo desde nuestras casas, tanto el pastor como su servidor, ¿verdad? Lo hacemos con todo el amor del mundo para cada uno, primeramente para Dios y luego para cada uno de ustedes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio de sábado 5 de la tarde. Como ya es costumbre, nos identificamos. Somos el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel de Moncagua. Cuando pues estamos en tiempos normales, vamos nosotros a estar celebrando y a estarles esperando en nuestros diferentes servicios, día miércoles, día viernes, día sábado, estos 3 días a las 5 de la tarde. El día miércoles tenemos estudio bíblico con nuestro pastor Astul Ramírez. El día viernes tenemos culto de milagros con nuestro pastor Astul. El día sábado a las 5 de la tarde, como ya les decía anteriormente, tenemos el culto de jóvenes con su servidor a cargo. Y el día domingo tenemos 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Dios mediante, pronto Dios permita que todo empiece nuevamente a reactivarse y vamos a estarles esperando con mucho gusto en nuestra iglesia, la cual está ubicada en Moncagua, en la ciudad de San Miguel. Para ser exactos, estamos del desvío de Moncagua, como a 1 minuto y medio más o menos sobre la carretera. Nos encuentra a mano izquierda. Ahí va a ver el rótulo de nuestra iglesia que de momento todavía está en plena construcción. Ahí van a ser todos y cada uno de aquellos que nos quieran visitar. Van a ser bienvenidos. Habemos un grupo de hermanos deseosos de recibir la visita de cada uno de ustedes para compartirles del amor de nuestro Dios que tiene para cada uno de nosotros. Así es que están todos cordialmente invitados para que una vez las medidas se empiecen a flexibilizar y empecemos a aperturar las diferentes actividades, usted pueda visitarnos en nuestra iglesia. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Como siempre, la súplica que les hago, háganme el inmenso favor de reportarme cómo está el sonido, ¿verdad?, para que podamos desarrollar el tema de manera óptima, que tanto ustedes oigan con claridad lo que nuestro Dios nos quiere decir, es tratar de a través de su palabra. Nuevamente bienvenidos. Permítanme hacerle un ajuste. Ok, excelente. Ya tenemos en sintonía a nuestra hermana Sandra. Dios le bendiga, mi hermana Sandra.
un saludo muy cariñoso. Saludos a nuestro hermano Cando, démele un abrazo fuerte. Vamos a, primero Dios, volver a encontrarnos pronto personalmente con nuestro hermano Cando y con usted, mi hermana Sandra. Dios les bendiga. Dios bendiga a Fernando. Dios te bendiga, Fernando. Dios bendiga a nuestro hermano Amílcar. Dios me lo bendiga, hermanito. Un abrazo fuerte a la distancia. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan. Qué bueno que Jonathan también ya está en sintonía nuestra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno tenerles, hermanos, en esta transmisión de día sábado. Hoy estamos a día sábado, si mal no estoy, estamos a 6 de junio del año 2020. Qué bueno tenerle con nosotros, mis amados hermanos. Créame, cada uno de nosotros espera el día que nos corresponde, ¿verdad? Hacer la obra de nuestro Dios. Y pues este es el día, uno de los días que a mí me corresponde venir frente a ustedes para traer palabra de nuestro Dios. Saludos a nuestro hermano Mario Campos. Dios me lo bendiga, mi hermano. Saludos hasta Quesalte. Desde allá nuestro hermano Mario nos está acompañando. Sea usted bienvenido, mi hermano Mario. Qué bueno tenerle. Ojalá su familia esté también acompañándole ahí para recibir palabra de nuestro Dios. Un abrazo, mi hermano Mario. Qué bueno tenerle con nosotros. Saludos a sus hijas. Saludos a nuestra hermana Lila. Ojalá esté por ahí también. Qué bueno tenerle en sintonía de nuestro culto de día sábado. Qué bueno, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es por ustedes precisamente, primeramente por Dios, por quien hacemos esta obra, pero luego son ustedes el motivo de que nuestro Dios nos encargue la predicación de su palabra. Así es que muchas gracias por la sintonía. A todos los que nos están sintonizando en vivo, y un saludo y un abrazo para todos aquellos que nos van a sintonizar a través del video, porque como pues todos sabemos, esta transmisión queda grabada en la página de nuestra iglesia, y pues si usted comparte esta transmisión, sus amigos y aquellos que tengan dentro de su Facebook, pues tienen la oportunidad de ver este video. Así es que muchas gracias. Compártanos, hermanos, compartan esta transmisión para que más y más personas también puedan recibir la palabra de nuestro Dios. No sabemos el alcance que este medio puede tener, ¿verdad? Y Dios lo use para poder traer a los pies de Cristo a otras personas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos nuevamente, solicitándoles que por favor me confirmen cómo nos estamos escuchando. Yo sé que en nuestros dispositivos es bastante difícil a veces tener un volumen óptimo, pero tratamos de que sea lo más clara posible la transmisión para que pues la palabra llegue, ¿verdad? Llegue a cada uno de los que nos sintonizan. Si alguien me puede hacer el inmenso favor a través de un comentario, un mensaje, escribirme cómo nos estamos escuchando para poder dar inicio, hermanos, a la reflexión que traemos en esta preciosa tarde en la que el Señor nos ha regalado nuevamente el sol. Por lo menos acá en San Miguel, gracias a Dios, ya esta tarde pudimos ver el sol después de varios días, gracias a nuestro Dios, que todo se está normalizando. Muchas gracias, hermano Mario, Dios me lo bendiga. Gracias, dice nuestro hermano Mario, que se está escuchando bastante bien. Yo trato siempre de alzar un poco la voz para que también se escuche claro
y fuerte. Así es que qué bueno, mi hermano Mario. Hay sol también, dice allá en Quesalte. Bendito sea nuestro Dios, qué lindo. Nosotros a veces perdemos, ¿verdad? Ese disfrute de los elementos naturales que Dios nos ha dado. Pero hoy día creo que para todos los salvadoreños ver el sol es una grande bendición. Tantas cosas que se han dado, tantas cosas que han sucedido, realmente duras, realmente tristes, pero precisamente de eso vamos a hablar esta tarde, amados hermanos. De eso vamos a hablar esta tarde, del concepto que tenemos nosotros al respecto de las cosas que suceden, específicamente las cosas negativas, o que por lo menos a nuestra vista son negativas para cada uno de nosotros. Así es que vamos a dar inicio en esta tarde al estudio que traemos. Yo espero que pues cada quien tenga la Biblia a la mano. Si no la Biblia, pues un dispositivo, ¿verdad? Ya sea celular, tableta, una laptop, en donde pueda precisamente digitar la cita bíblica o las citas bíblicas que vamos a estar tocando en esta tarde. Les invito, amados hermanos, a que busquemos, por favor, busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Juan. Por favor, busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo aquella famosa oportunidad en la que nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Juan, capítulo 9, mis amados hermanos. Juan capítulo 9, y vamos a leer a partir de el versículo número 1. Juan capítulo 9, versículo 1, dice en nuestras Biblias: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Espero en Dios que ustedes ya tengan a la mano la cita bíblica y que me acompañen para leer la palabra de nuestro Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 9, del 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Leemos nuevamente el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos abra el entendimiento a través de su Santo Espíritu para que recibamos de él lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Padre Santo, te damos las gracias por una oportunidad más que nos permites estar en comunión los unos con otros a través de este medio, Señor, que tú has permitido que sea creado por el hombre. Padre, estamos muy necesitados de ti, de tu palabra, de tu consuelo, de que nos aclares, mi Dios, el pensamiento, que nos aclares, Dios mío, el porqué de las cosas. Padre Santo, no porque tú tengas la obligación de explicarnos, Señor, el porqué de los acontecimientos, tú eres Dios soberano, sino, mi Dios Santo, para que nuestra alma encuentre paz,
Tu palabra nos enseña, mi Dios eterno, el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. Y en esta tarde, en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3, encontramos esta enseñanza en la cual nuestra alma puede hallar, Señor, consuelo y paz. Haz que así sea, mi Dios. Como siempre te pedimos, edifícanos, consuélanos, alúmbranos, guíanos a través de tu bendita palabra, hoy y siempre. En el nombre precioso de nuestro Rey Jesucristo, oramos, pedimos y agradecemos todo. Amén y amén. Hermanos, muchas son las veces que hemos visto o hemos leído esta porción de la Biblia donde se narra al respecto de un ciego, el cual fue precisamente en los versículos más adelante, el cual fue sanado por nuestro Señor Jesús, a quien le fue devuelta la vista por él. Me quiero concentrar, amados hermanos, en la interrogante que hacen los discípulos a nuestro Señor Jesús. Prácticamente, hermanos, el deseo, la intención de los discípulos del Señor, cuando le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? La intención realmente que tenían los discípulos, hermanos amados, era conocer la postura de nuestro Señor Jesucristo, que pues también es la postura de Dios, ante aquellas cosas que según nosotros damos por sentada, ¿verdad? La lógica humana nos dice a nosotros, pórtate bien y Dios te va a bendecir, pórtate mal y Dios te va a castigar. Esa es la lógica humana que nosotros manejamos, la cual es errónea. Los discípulos, al consultarle a nuestro Señor Jesús, los discípulos al cuestionarle a él el porqué de la ceguera de este hombre, imagínense, 3 años son los que anduvieron los discípulos con nuestro Señor Jesús. No creo, hermanos amados, de que este fuese el único ciego a quienes ellos habían encontrado. Me imagino que se habían encontrado muchos ciegos. Pero me imagino también que ellos buscaron o buscaban la oportunidad para cuestionar a nuestro Señor al respecto del porqué de las cosas malas que nos suceden, o por lo menos las cosas malas que según nuestra vista nos acontecen. Y los discípulos, al encontrarse con este ciego, ven la oportunidad, ven el momento oportuno para cuestionar a nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma que nosotros estos últimos días hemos cuestionado a Dios, ¿verdad? Preguntándole, a lo mejor, quizás no lo hemos hecho fonéticamente, verbalmente, pero sí en nuestros corazones, ¿verdad? Quizás lo hemos hecho, nuestra mente se nos ha revelado y le ha preguntado al Señor, mi Dios, ¿y qué tanto, Padre? Estamos en medio de una pandemia, Señor, y encima vienen estas lluvias a causar todavía más muerte y más luto. ¿Por qué, Dios mío? Se nos hace muy fácil cuestionar a Dios. Se nos hace muy fácil preguntar a Dios el porqué de las cosas malas.
No hay mucha diferencia entre los discípulos del Señor y nosotros en cuanto a nuestra necedad mental, necedad del alma, porque a lo mejor cuando hemos visto anteriormente este pasaje de la Biblia hemos dicho, ¿cómo son estos discípulos, verdad? Queriendo probar al Señor, queriendo cuestionarle, queriendo hacerle de alguna manera titubear. Le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este ciego o sus padres para que él naciera ciego? Y yo quiero, hermano, que veamos la respuesta de nuestro Señor. Prácticamente una respuesta que no viene a satisfacer el morbo con el que ellos le preguntaban. Porque a lo mejor los discípulos esperaban que nuestro Señor les dijese, ¿verdad? Porque solo le dieron ellos dos opciones. Para ellos, en su mente finita como la nuestra, solamente existían dos opciones por las cuales este hombre era ciego. O porque habían pecado sus padres, o porque había pecado él. Al igual que nosotros. Al igual que nosotros, hermanos. He visto comentarios en las redes sociales, he visto reflexiones en las redes sociales donde algunos manifiestan y dicen que por la maldad de nuestro país y por la abundancia de pecado, Dios ha mandado tanta cosa, la pandemia, y ha mandado hoy la tormenta tropical, y nos hacemos nosotros ejecutores de los juicios de Dios, cuando la palabra de nuestro Dios es clara y dice que nuestros pensamientos, que sus pensamientos no son los mismos pensamientos nuestros. Y aprovechamos de alguna forma, primeramente para encarar a aquellos que consideramos malos. Porque desde el momento, hermano, en que usted encara a alguien y le dice, es por tu pecado, déjeme decirle que cuando usted toma esa postura, quiere decir que usted se está viendo como un santo usted mismo. Si yo le digo si me diesen la oportunidad de predicarle al Salvador entero, y yo me pongo a decirles, es por sus pecados que Dios ha mandado esta enfermedad y que Dios ha mandado estas lluvias, eso quiere decir que yo me estoy haciendo a mí mismo santo. Mire qué delicado es el hecho de que usted le adjudique a Dios también, que es Él el que ha mandado estas cosas. Cuando debemos de guardarnos, amado hermano, de proferir con nuestra boca el hecho de asegurar o de dar por sentado que estas cosas han venido porque Dios las ha mandado. En reiteradas ocasiones yo les he dicho, si a mí me preguntaran, hermano Oscar, ¿y usted por qué cree que Dios ha mandado esto? Mi respuesta primera sería, mire, yo no puedo asegurar que Dios haya mandado esto. Que Dios lo haya permitido es otra cosa. Dios no le mandó a Job todo el sufrimiento y la sarna
y la muerte de sus hijos y el acabarse todas sus riquezas. Dios no lo mandó eso. Dios se lo permitió a Satanás, pero Dios no lo mandó eso. Usted y yo no sabemos si toda esta situación que nos está tocando vivir, hermano amado, es por la mano de Dios directamente o es simple y sencillamente que Dios lo ha permitido. ¿Cuál es la diferencia entre una acción directa de Dios y algo que Dios permite? Simple y sencillamente, amados hermanos, cualquiera de ambas situaciones siempre está regida por la voluntad soberana de nuestro Dios. Hermano, no es precisamente el tema que quiero tocarles en cuanto a la permisión o en cuanto a la mano de Dios obrando directamente. En lo que quiero concentrarme es en el hecho de la respuesta que nuestro Señor le da a sus discípulos. Solamente quería que les quedara claro que no podemos adjudicarle a Dios el hecho de que las cosas que acontecen en este mundo son porque Él las manda y las ordena. Hay cosas que Él no manda directamente, sino da permiso para que acontezcan. Y hay otras cosas, hermano, que simple y sencillamente son consecuencia de nuestras decisiones. Ahora bien, volviendo a retomar el tema del ciego, vea la respuesta que nuestro Señor Jesús le da a sus discípulos. Les decía anteriormente, no es la respuesta que a lo mejor ellos o nosotros pudiésemos esperar, porque nuestro Señor no les contesta el por qué. Le dicen ellos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y nuestro Rey y Señor le contesta, no es que pecó este ni sus padres, sino, oiga bien, no les dice sino porque las obras de Dios, no, dice sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántas veces nos ha sido predicado por nuestro pastor, por algún predicador que hemos visto, que no debemos enfocarnos en el por qué? Porque yo, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué la maldad en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos enseñan en diferentes predicaciones que la actitud correcta o la primer pregunta que debemos de hacernos es ¿para qué? ¿Por qué considera, hermano, que nuestro Señor Jesucristo no les dijo el por qué el hombre estaba ciego, sino les dio el para qué? Hay quien interpreta o podría interpretar esta escritura como pensar que este hombre había nacido ciego solamente y precisamente para ese momento en el que nuestro Señor Jesús le iba a sanar. ¿Qué piensan ustedes, hermanos?
¿Será que Dios puede permitir o puede hacer que alguien nazca ciego y viva media vida ciego solamente para un día Él manifestar un milagro en esa persona? ¿Será, mi amado hermano? La respuesta la encontramos en el versículo 3 precisamente. La respuesta nos la da nuestro Señor Jesús. ¿Por qué nuestro Señor no da un por qué, sino que da un para qué? El Señor Jesús no da un por qué, hermano amado. Simple y sencillamente, óigame bien, porque nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma y nuestro intelecto no es lo suficiente para entender los designios de nuestro Dios. Quiero, hermano, leerle lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 11, Eclesiastés en el capítulo 11, Eclesiastés, hermano amado, capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente. Vea lo que dice nuestro Dios en su palabra. Eclesiastés 11:5 dice así la palabra de nuestro Dios. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hay cosas, amado hermano, que mientras vivamos en este plano terrenal, con esta mente humana, no podríamos entender. Pero nuestro Dios ha dejado en su palabra reflejado que no debemos cuestionar el porqué de las cosas, sino el para qué. Si alguien, y que quede claro, hermano amado, que quede claro que esta es muy mi postura, y usted no está obligado a que sea su postura, pero si alguien a mí me dice, ¿tú crees que Dios hizo ciego a ese hombre solamente para que un día el Señor Jesús le sanara? Mi postura personal es que no, que sí existe un porqué, que no nos corresponde ni a los discípulos ni a nosotros el conocer, porque no lo entenderíamos. Pero sí hay un para qué. Mis hermanos preciosos de Moncagua recordarán que en algunas ocasiones que Dios me ha permitido predicar en la iglesia, les he dicho muchas veces que nuestro Dios no es un Dios de conceder caprichos, que nuestro Dios no es un Dios patrocinador de caprichos o de sueños en el aire, sino que nuestro Dios es un Dios, nuestro Dios es un Dios de propósitos. El hecho de que este hombre haya sido ciego de nacimiento tiene un porqué.
Y ese por qué lo vamos a conocer hasta que estemos un día en la presencia de nuestro Dios. Que nuestra mente sea una mente glorificada. Pero nuestro Rey y Señor Jesucristo se limita a dar una explicación que sí podamos entender a sus discípulos y a nosotros. Y nos dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué he querido tocar, hermano amado, este tema y este cuestionamiento de los discípulos a nuestro Señor Jesucristo? Sencillo. Si alguien me pregunta a mí, hermano Oscar, y considero que a cualquier predicador o pastor que le pregunten, hermano Oscar, ¿y usted qué piensa al respecto de lo que estamos viviendo, específicamente en El Salvador? Ya teníamos una cuarentena por pandemia. Además de eso tenemos los poderes políticos que no se ponen de acuerdo, lo cual también trae algún tipo de intranquilidad, algún tipo de falta de paz. Y encima de esas dos cosas se nos vienen dos tormentas tropicales. ¿Usted qué piensa, hermano Oscar, al respecto? A lo mejor nos faltaría a quien se aventure a decir, es por la maldad de nosotros. Es que somos malos y Dios nos está mandando juicio y castigo. Y buscamos una explicación que suene espiritual. Porque entre más espiritual suena la respuesta que pretendemos dar o que damos, nos vemos mejor nosotros, ¿verdad? Y lógicamente, si yo le digo lo mismo a ustedes, que mire, hay mucha maldad en este país y necesita este país el castigo, entonces entre más espíritu flautico y más religioso yo me ponga a dar una respuesta, pues aparentemente yo me veo más santo, ¿verdad? Déjeme decirle, amado hermano, que a ninguno de nosotros nos corresponde el cuestionar a nuestro Dios del porqué de las cosas. Si acaso nos corresponde el buscar en oración y en la palabra de Dios el para qué de las cosas. Cuando Dios permite que a Job le pase todo lo que le pasó, que ya usted y yo lo sabemos y lo conocemos, le viene una sarna en su cuerpo, luego le viene la muerte de sus hijos, luego viene y pierde todo su ganado y todas sus riquezas, y para colmo de males tiene una esposa que lo invita y lo incita a rebelarse contra Dios. Y cuando llegan los amigos, dizque amigos de Job, a visitarlo, y empiezan a recitarle un montón de filosofías que según ellos, las razones que según ellos habían para que Job estuviese en esa situación, ¿verdad? Elifaz y sus otros acompañantes empiezan a acusar a Job y a decirle que
que a lo mejor por sus pecados y que yo que tú, le dice uno de ellos, me arrepentiría y buscaría a Dios, juzgando y dando su humana postura del por qué a Job le había sobrevenido eso, sin saber que en el cielo había existido la raíz de la situación que Job estaba pasando. Pero hermano amado, precioso, saludos a nuestro hermano Benjamín, Dios me lo bendiga, nuestro hermano Benjamín Coreas. Hermano amado, cuando Job viene y se encuentra cara a cara con nuestro Dios, y Job, mal influenciado por sus amigos, empieza a cuestionar a Dios y empieza a decirle que él hubiese preferido no haber nacido, que él hubiese preferido haber nacido muerto, que bueno, le empieza a hacer reclamos a Dios. Y de repente nuestro Dios viene y le dice, ¿me estás cuestionando tú a mí? Ok, ahora le dice el Señor, cíñete tus lomos y respóndeme a mí estas preguntas. ¿Y qué le dice nuestro Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba la circunferencia de la tierra? Mucho cuidado, hermanos, con cuestionar a nuestro Dios o con volvernos falsos voceros de nuestro Dios, dando por sentado, primero, que es Dios quien ha mandado estas cosas que están sucediendo. Segundo, dando por sentado, juzgando a los demás, haciéndonos a nosotros mismos santos. Tengamos cuidado, amados hermanos. Tengamos cuidado también en cuestionar a Dios, en decirle, Señor, ya demasiado, papito lindo. En el libro de los Salmos encontramos varios salmos en los cuales el rey David le dice al Señor, le dice a nuestro Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tengamos, hermanos, el cuidado de darle o de cuestionar a Dios con nuestras percepciones humanas, diciéndole, a lo mejor no diciéndole, como les decía antes, verbalmente, pero sí en nuestra mente y corazón, preguntándole, Señor, ya es suficiente, papito. Señor, ¿por qué tanta muerte, Señor? 50 y pico han muerto de COVID-19 en este país y otras, no sé, 20 y tantas, 30 y tantas víctimas por la lluvia. Señor, ¿por qué? Cuando vemos que nuestro Señor Jesús, no porque Él lo ignorara, sino porque sabía que nuestra mente humana no está preparada para entender el por qué, se limita nuestro Señor Jesús en decirle a sus discípulos, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dos cosas está haciendo nuestro Señor en esa respuesta. La primera, les está enseñando a no juzgar. Porque los discípulos, cuando le cuestionan y le dicen, ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Era igual a que le estuvieran diciendo
que ellos no habían nacido ni ciegos, ni cojos, ni tenían ningún padecimiento porque ellos eran santos y sus padres también. Pero que aquel que estaba ciego era porque pecado tenía él o sus padres, como nosotros muchas veces juzgamos a nuestros hermanos cuando lamentablemente les llega una situación adversa. A lo mejor está pecando, algo está pagando, decimos, haciéndonos a nosotros mismos santos. Qué peligroso, hermano. Es lo primero que el Señor enseña en esta porción. Primero les enseña a no juzgar según la vista. Y dos, les enseña a que no somos quienes para cuestionar a Dios y a no andar preguntando el porqué de las cosas, sino a fijarnos en el para qué. Hay pandemia, no hemos superado, según los informes del gobierno, no se ha logrado el objetivo de esa frase tan famosa que ellos mencionan, no se ha logrado aplanar la curva. Todos los días salen casos nuevos de contagio. Encima de eso, estamos viviendo en una situación política muy dura porque nuestro presidente no se logra poner de acuerdo con el órgano legislativo. Eso ya de por sí también nos trae incertidumbre, el no saber cuándo vamos a volver a tener la libertad de movernos como normalmente lo hacemos. Y encima de la pandemia y de esta inestabilidad de país, nos vienen dos tormentas tropicales, Amanda y Cristóbal. Y usted y yo, que somos llamados a ser espirituales, no me va a negar que en algún momento le hemos dicho al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, si en este país sabemos muchos cristianos, hijos tuyos? ¿Por qué, Señor, si nosotros en nuestra iglesia que está esparcida en todo el país ganamos muchas almas, Señor? ¿Por qué, Señor, si este país lleva tu nombre? Cuando Dios quiere, hermano amado, cuando la voluntad de nuestro Dios no es que le cuestionemos ni empecemos a juzgar, sino que Él quiere que comprendamos y entendamos el para qué. En muchas de las predicaciones que Dios me ha permitido hacer en este medio les he dicho muchas veces, amados hermanos, debemos de salir de todas estas situaciones, óigame bien, siendo personas diferentes a las que éramos antes de iniciar todos estos procesos duros que estamos pasando. Decíamos el fin de semana pasado, hermano amado, que los procesos, el proceso precisamente que vivió Abraham, desde que salió de su casa hasta que llegó al lugar donde Dios le había dicho que había de sacrificar a su hijo, ese lapso, ese camino, a medida Abraham daba 1, 2, 3 y todos los pasos que dio hasta ese lugar, a medida Abraham avanzaba, Abraham iba siendo transformado, decíamos. Abraham no era el mismo
cuando salió de su casa que cuando Dios le hubo ordenado que ya no matara a su hijo y le proveyó un cordero para el sacrificio. En vez de estarnos cuestionando, porque el cuestionamiento trae al mismo tiempo autocompasión, hermano. Déjeme decirle, ¿sabe que cuando cuestionamos ¿y por qué esto? Y ahora viene esto otro, ¿por qué? ¿Sabe que cuando cuestionamos le abrimos la puerta a la autocompasión? Porque el enemigo empieza a aprovecharse y además de preguntarnos el por qué, empezamos erradamente a decir, pobrecitos nosotros, ¿verdad? Pobrecitos, mire cuánto nos está pasando. Cuando debemos fijar la mirada, mire, seguramente usted alguna vez le ha tocado lavar algún objeto. Se me viene a la mente una cacerola que por el uso ya tiene pegada mucha escoria, mucha desperdicio. Los desperdicios le han hecho una capa. Y la única manera de pulir aquella olla, cacerola, artículo que sea, viene usted y compra un mascón de alambre. O los hombres en nuestras tareas compramos una lija y empezamos a tallar aquello, ¿verdad? Hasta que vemos que de la costra empieza a surgir cierto brillo y sabemos que estamos consiguiendo nuestro objetivo, que es volver a hacer brillar aquel objeto. ¿Por qué no consideramos, hermano amado, que aunque nos duele y nos arde, a lo mejor que la pandemia, que la política, que la tormenta tropical nos está tallando, ¿por qué no mejor considerar que el Señor nos está puliendo para sacarnos de estas situaciones con aquel brillo con el que iniciamos un día nuestro camino en Dios? Hermano, dice Eclesiastés 11:5, que así como ignoramos el camino del viento y así como ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoramos la obra de Dios. Si vemos en estas dos ocasiones, tanto el ciego como lo que dice Eclesiastés, así como ignoramos el porqué de la ceguera de aquel hombre, y así como ignoramos el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoramos el porqué Dios, en su soberana omnisciencia, está permitiendo que pasemos por todas estas cosas que a nuestra vista parecen duras. ¿Y por qué digo que a nuestra vista parecen duras, amado hermano? Porque mire, hermano amado, a nuestra vista parecen duras estas cosas que están pasando. Ahora yo le pregunto, ¿no le parece más duro que un rey dueño de todo, un rey que no tiene necesidad
de venir a habitar y a vivir y a convivir con pecadores. Y no solo no tiene necesidad de venir a vivir y a convivir con pecadores, no tiene necesidad de venir a ser maltratado y a ser asesinado por pecadores. ¿No cree que es más cruel que ese rey precioso, divino, santo como es nuestro Señor Jesús haya bajado del cielo a habitar en medio de pecadores, sabiendo que venía a sufrir? Y no a sufrir una pandemia, no a sufrir un pleito político, no a sufrir una tormenta tropical, sino a sufrir menosprecio, latigazos, a ser escupido, menospreciado, burlado, retado, cuestionado, burlado. ¿No le parece más cruel y más injusto todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió por cada uno de nosotros? Deme un porqué de eso. Ya que estamos cuestionando el por qué estas cosas, deme usted un porqué el Señor Jesús tenía que venir a pasar todo eso acá. Solo hay una respuesta, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Permítame el abuso de cambiarle un poquito. Tal vez no cambiarle a la palabra de Dios, sino trasladarla y darle la connotación por lo que vivimos actualmente. Porque de tal manera ama Dios a El Salvador, hablando del país, que antes de perder a sus hijos y que antes de que aquellos inconversos busquen más el mal, sino que busquen a Dios, Dios permitió que le vinieran estas cosas para que una vez superadas todos buscaran a Dios y fuesen salvos. No se compara, mi amado hermano, no se compara la belleza de ser salvos con cualquier sufrimiento terrenal que tengamos. Hermano, el tiempo se me está terminando. Espero en Dios hasta este momento haberme dado y estarme dando a entender, pero no quiero terminar sin antes, hermano amado, compartirte 2 porciones más de la palabra para ir finalizando. Mira lo que dice, hermano amado, el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1 en el versículo número 2 dice, mira, el tema de Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, la sabiduría que viene de Dios. Mira lo que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Verdad que no tiene lógica, mi hermano, que Dios nos esté exhortando a tener sumo gozo
cuando nos hallemos, dice el Señor, en diversas pruebas. No dice cuando os halléis en prueba, dice en diversas pruebas. ¿Qué estamos pasando nosotros actualmente, amado hermano? ¿No son pruebas? Dice el Señor que tengamos sumo gozo. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabe que la paciencia, óigame bien hermano, la paciencia es una ciencia. La paciencia es la ciencia de tener paz. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este es uno de los versículos que quería compartirle. Quiero compartirle también, hermano. Quiero compartirle, hermano amado, en el libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, para que quede demostrado que hay cosas que no estamos preparados para conocer, como por ejemplo el porqué de las cosas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5 en el versículo 14. Oiga, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo no me considero, amado hermano, haber alcanzado esta madurez de la que habla el libro de Hebreos. Luchamos a diario por llegar a esa madurez. No me considero haberla alcanzado. No quiero que usted vaya a pensar de que yo le hablo de esta forma porque me considero madurísimo espiritualmente. Oiga lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la manera de ejercitar los sentidos, hermano amado? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿cuál es la manera de ejercitar nuestros sentidos de manera tal que alcancemos madurez, sino en medio de pruebas, amado hermano? Dios anhela hijos maduros. Y el niño no madura con dulces y chicles y helados. El niño madura a base de experiencias. Espero estarme dando a entender, amado hermano. Y el último versículo que quiero compartirte está en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Si bien es cierto, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no le dio la respuesta que esperaban ellos a los apóstoles cuando le preguntaron por qué era ciego aquel hombre, sino les dijo el propósito que había en que fuese ciego. Pero a falta, oiga bien, a falta de una explicación que nuestra mentecita humana pueda entender, Él nos da algo mucho más precioso. Y tiene que ver directamente con la fe. Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es eso, hermano Oscar? Bueno, que la paz de Dios es que mientras estamos pasando pandemia, problemas políticos, a lo mejor falta de dinero, a lo mejor falta de alimentos, a lo mejor falta de trabajo, a lo mejor algunas carencias, y encima de esto se nos vienen tormentas tropicales, pero a pesar de todo eso, tú y yo sentimos paz. ¿Cómo es eso? La paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, el entendimiento humano te dice que estamos mal. Mire, la mente nos dice que estamos mal. O sea, un país que está pasando por pandemia, problemas políticos, y encima se le vienen fenómenos naturales, la mente humana, el razonamiento nos dice que está mal ese país. Pero a pesar de ello, el Señor, de acuerdo a la madurez y de acuerdo a la postura espiritual que tomemos en no cuestionar el por qué, sino en comprender los propósitos del Señor, nos llena de paz. Y tú y yo, en medio de tanta cosa aparentemente dura, negativa, tenemos paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice el Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa de Dios, hermano. Esta es una promesa de nuestro Señor. Debemos rendir los pensamientos que son contrarios a nuestro Señor. Rendirlos, como dice su palabra. Que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a nuestro Señor Jesús. Y esta paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a gobernar. Hermano, si lo has estado haciendo, deja de cuestionar al Señor y deja de juzgar y concéntrate en las promesas y concéntrate en los propósitos divinos que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere y anhela sacarnos de todas estas situaciones, pero que valga la pena, mi amado hermano. ¿Y cómo va a valer la pena? ¿Cómo valdrá la pena? Habiendo salido de todo esto, mira, mi amado hermano, como decía aquel personaje de nuestra comedia nacional, saliendo pulido. Dios anhela que sus hijos brillen. Y lamentablemente para ti y para mí, es doloroso que nos quiten las escorias que ya se nos han pegado a nuestro ser. Llámese esas escorias hipocresía, mentira, enjuiciar o juzgar a los demás, otorgarle y quitarle la salvación a muchos, cosas que no nos corresponden, amado hermano. Espero en Dios haber cumplido con la misión al haberte compartido este estudio, mi amado hermano, en esta tarde. No me queda más que invitarte a ti, amigo
que no tienes y nunca has invitado a Cristo a tu corazón, a que ya sea que nos hayas sintonizado en vivo o estés viendo este video porque alguien te lo compartió, déjame decirte que no es una casualidad. Dios te ha andado buscando y este día, a esta hora, sea mañana, tarde, noche, Dios quiere darte una nueva oportunidad porque Él te ama y ha escuchado las oraciones de esa ancianita, de ese ancianito, de esa tía, de esa prima, de ese vecino, de esa vecina que hace mucho te está invitando a la iglesia y que hace mucho está orando por ti. No desprecies el llamado de Dios en esta hora y recíbelo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Acompáñame en esta oración. Invita a Cristo a tu corazón y permítele que Él cambie tu vida a partir de este momento. Dile así: Señor Jesucristo, en esta tarde he comprendido que me amas. He comprendido que hay un propósito perfecto en cada una de las cosas que suceden a mi alrededor. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero abrirte mi corazón, Señor Jesucristo, e invitarte y aceptarte y recibirte como mi Señor y suficiente Salvador personal. Sé tú a partir de hoy el Señor de mi vida y el Dios de mi vida. Salva mi alma hoy, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre precioso de Jesucristo he orado. Amén y amén. Amigo, hermano, que a lo mejor te habías alejado de los caminos del Señor, yo te felicito si has hecho esta oración conmigo. Te invito a que busques una Biblia, que empieces leyendo el Evangelio de San Juan y que al mismo tiempo busques un lugar donde congregarte. Busca una iglesia cristocéntrica donde se predique a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si acaso estás cercano a nosotros, yo te invito a que te congregues con nosotros en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel de Moncagua, cuando pues próximamente podamos volvernos a reunir presencialmente. Te felicito por la decisión que has tomado en esta tarde. Y amados hermanos, a todos ustedes que nos han honrado con su sintonía, quiero invitarles a que oremos en esta hora por cada una de nuestras necesidades, pero sobre todo pidiéndole a nuestro Dios que nos regale de su paz, que se revele a nuestras vidas y que nos haga entender el propósito de las cosas, para que descansemos en fe, aguardando a que sea Él quien nos saca de todas estas situaciones y nos saca siendo mejores siervos, mejores hijos, mejores guerreros de sus ejércitos. Orémosle al Señor. Padre, te damos las gracias porque nos has permitido una vez más compartir tu bendita palabra. Perdónanos, Padre, si en algún momento con nuestra mente te hemos cuestionado o hemos creído que lo que acontece en nuestra tierra es cruel o es injusto. Perdónanos también si en algún momento hemos juzgado a los demás y hemos nosotros tomado el lugar de jueces, condenándoles y acusándoles, cuando nosotros mismos debemos de examinarnos antes de señalar al otro. Perdónanos. Ahora ponemos en tus preciosas manos, Señor, nuestra vida
y te rogamos que nos llenes con tu paz. Esa paz de la que habla Filipenses, Padre Celestial. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Regálanos, mi Dios, también la sabiduría para entender tus propósitos divinos y que son muy superiores a nuestros pensamientos. Queremos en tus manos poner también, mi Dios, primeramente a nuestra hermana María, para que, mi Dios, restaures su salud y la sanes y la levantes de su lecho de enfermedad y le des, mi Dios eterno, nuevas, mi Dios santo, fuerzas como las águilas, como las del búfalo, y permitas que ella se levante y su salud sea restaurada para tu gloria y tu honra. Te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que se congregan en el tabernáculo de Moncagua, que les proveas de tu paz, de tu gozo, que les proveas, Señor, todo bien espiritual y material, que ninguno de ellos, mi Padre Santo, haya pasado ni esté pasando necesidad de ningún bien, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de aquellos que no se congregan con nosotros y que se han conectado, mi Dios, con estos servicios que, mi Dios Santo, nos permites a mi pastor Astuli y a mí, mi Dios Santo, ministrar tu palabra. Bendíceles sus vidas, bendice sus familias, protégeles de todo contagio, de toda enfermedad, Señor. En tus manos también ponemos a cada uno de los soldados, mi Dios, de la Fuerza Armada, a cada uno de los policías de la PNC, a cada uno, Señor, de las enfermeras y a los médicos, mi Dios, que están haciendo frente a esta pandemia. Bendice sus vidas, permite que se conviertan a tu Hijo Jesús los que no se han convertido. Guárdales y protégeles de todo mal, peligro, contagio, enfermedad, contaminación. Eso pedimos también, mi Dios, para cada uno de los que están en eminencia en este país. Llámense presidentes, ministros, diputados, alcaldes. Ilumina sus mentes y corazones y sus vidas para que tomen decisiones, Señor, agradables a ti. Decisiones que bendigan a tu pueblo primeramente y luego a todo el país. Ayúdanos, mi Dios, como hijos tuyos, a pasar estas aguas de manera tal, Señor, que cada día que pasa vayamos evolucionando y siendo mejores hijos tuyos, mejores seres humanos, dando cada día más luz en la oscuridad, haciéndonos cada día más humildes, Padre Santo. Gracias por tu grande amor. Ten misericordia de este país. Bendice, Padre, a Israel tu pueblo. Guárdale de todo mal. Prospera a Israel en todo lo bueno. Defiéndelo de todo ataque y de todos sus enemigos, Padre Santo. Tu palabra enseña que tú bendecirás a los que bendigan a tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a nunca olvidarnos de Israel tu pueblo y a bendecirles siempre. Gracias por tu grande amor, mi Dios. Regálanos una noche preciosa, llena de tu paz, no solo hoy, sino durante vivamos en esta tierra. Y Padre, provéanos siempre lo que necesitamos y un poco más para dar testimonio de que tenemos al Padre por excelencia. Gracias, mi Rey, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre precioso de nuestro Rey Jesucristo hemos orado, pedido y agradecido todo. Amén y amén. Amado hermano, muchas gracias por su sintonía a este servicio de esta tarde. Créame de corazón, les extraño mucho.
Ya vamos para 3, casi el cuarto mes que no nos vemos en persona. Les extraño, amados hermanos. Reciban de mi parte un fuerte abrazo. Dios les bendiga, Dios bendiga a su familia, a sus hogares. Y muchas gracias, hermanos, por la atención brindada, por soportarnos todo este tiempo y por dejarse, hermanos amados, pastorear, ¿verdad? Por nosotros que no somos perfectos, ni lo merecemos, pero que nuestro Señor en su inmensa misericordia nos ha regalado este enorme privilegio de predicar su palabra para cada uno de ustedes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Será, primero Dios, mañana a las 5 de la tarde que voy a volver a estar con ustedes, pero les invito a que también en la mañana, 9 de la mañana, todos sintonicemos a nuestro pastor con la predicación del culto dominical de las 9 de la mañana. Mis hermanos, nuevamente un abrazo para todos. Dios me los bendiga, buen provecho y que todos tengamos una feliz noche.